Y después nos saludamos. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos sigues dando, Señor, no solamente para alabarte en canción, Señor, pero también para tener un tiempo de instrucción y edificación en la palabra, Señor, la palabra que nos ha dado vida, la palabra que nos ha redimido, Señor, la palabra que tú nos das, Señor, para entender tu corazón, para conocerte más profundamente, mi Dios. Y esta mañana te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables claramente, Señor, que remuevas todas las distracciones, toda la confusión, que esta mañana podamos oír claramente el mensaje que tú tienes para nosotros. Y te pido, papá, que me des las palabras para poder compartir tu palabra con tu pueblo, con mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir esta mañana nuestro estudio en el libro de Nehemías. Y hoy vamos a estar estudiando Nehemías capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Lo que vamos a hacer, familia, parte del estudio vamos a ver la información histórica del estudio y después al final vamos a ver la aplicación espiritual. Quiero empezar con una imagen por un momento de una sinfonía de orquesta. Ustedes ven la foto, una sinfonía de orquesta. Miren todos los instrumentos diferentes que vemos, gente con violín, gente que están cantando, todo tipo de gente diferente. Imagínense un momento que están aquí sentados en esta orquesta. Imagínense el poder, imagínense el sonido. Cada una de estas personas no están tocando el mismo instrumento, pero cada una de estas personas están tocando la misma canción y están agregando su parte a la canción. Y en nuestra vida como cristianos, el Espíritu Santo viene siendo el director de la orquesta y el director es el que nos enseña a nosotros la canción y nos une a todos como cristianos en propósito. ¿Cuál de ustedes aquí maneja una camioneta Ford? No, nobody. Ok. Oscar, ok. Ok, Oscar, está bien. Un hombre que se llama Henry Ford, seguro ustedes saben quién es, fue el hombre que empezó la compañía. Una vez dijo esto en respecto a su compañía, que unirse es un comienzo, mantenerse juntos es progreso, trabajar juntos es éxito. El título que le he dado a este mensaje es Los muros de nuestra vida, pero también queremos estudiar hoy el poder de la unidad. Hemos visto, familia, estas últimas semanas que este hombre, Nehemías, tenía una gran fe. Pero este hombre podría haber logrado muy poco si no fuera por la dedicación de las familias que le ayudaron a reconstruir el muro. Entonces, lo que quiero hacer hoy en nuestro estudio, quiero que nos enfoquemos en varias cosas, en principios del liderazgo. Estos son principios que todos podemos usar al edificar nuestras vidas y también al edificar nuestra iglesia. Vamos a empezar primero hablando de la gloria de Dios. Acabamos de cantar estas canciones con nuestro hermano Rafa y el grupo sobre la gloria de Dios. Quiero que piensen eso por un momento. Quiero que se enfoquen en esa palabra, la gloria. ¿Qué es lo que piensan cuando piensan en eso? La gloria de Dios. La gloria de Dios. La cantamos cada semana, decimos esta palabra cada semana. Es importante, yo creo, que tengamos un entendimiento propio de lo que significa esta palabra. El propósito, y este es el punto número 1, el propósito de nuestras vidas es traer gloria a Dios. ¿Están de acuerdo? La motivación de todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida como cristianos debe ser traerle gloria a Dios. Ahora, cuando nosotros decimos esto, que le queremos traer gloria a Dios, lo que eso significa es que le queremos traer honor a Dios. Queremos dar a conocer a Dios. Queremos traerle alabanza a nuestro Dios. Lo que deseamos como una comunidad es que la gente esté asombrada y maravillada con Dios. Tenemos un profundo deseo que la gente vea a Dios por lo que es un Dios grande y impresionante, que es un Dios digno de adoración, es un Dios digno de nuestra alabanza, es un Dios digno de nuestro corazón.
Entonces, eso es lo que estamos diciendo cuando cantamos y le decimos a nuestro Dios, Dios sea glorificado, no a nosotros, sino a ti sea la gloria. Cuando empezamos familia y cuando seguimos viendo a Dios de esta manera, cuando tenemos este enfoque en nuestra vida, donde queremos hacer todo en nuestra vida para traerle gloria, honor a nuestro Rey, que el mundo tenga un entendimiento de quién es Dios por medio de nosotros y la expresión de nuestra fe. Cuando empezamos a relacionarnos con los demás de esta manera, no solamente en la iglesia, pero también en nuestras familias y también en el trabajo, porque yo sé que muchos de nosotros trabajamos en obras seculares, pero esta sería la pregunta que quiero que nos hagamos esta mañana, entendiendo la gloria de Dios y el propósito de nuestra vida. Al relacionarnos con la gente afuera de la iglesia y aquí en nuestra propia iglesia, siempre debemos preguntarnos como creyentes, ¿cómo puedo traer gloria a Dios en esta relación? Quiero que piensen eso un momento. Quiero que piensen en las relaciones que tienen aquí, los que sirven aquí en el ministerio, los que tienen a sus familias, los que tienen un trabajo secular. ¿Cómo pueden traer gloria a Dios en esas relaciones? Vamos a volver a esto en un momento. Vemos en la vida de Nehemías que este era un hombre que se preocupaba por solamente una cosa, la gloria de Dios. Entendemos en la Biblia que Jerusalén era la ciudad amada de Dios. Vamos a ver, por favor, Salmo 48, versículo 2. Miren lo que dice sobre la ciudad del Señor. Dice, alto y magnífico. Toda la tierra se regocija al verlo. El monte Sión, la montaña sagrada, es la ciudad del gran rey. Miren lo que dice también en Salmos 87, versículo 2 y 3. El Señor ama las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. De ti se hablan cosas gloriosas, oh ciudad de Dios, Sela. La palabra Sela significa para y piensa esto un momento. Entonces nosotros sabemos el corazón de Dios y la profundidad del amor que tiene por esta ciudad, Jerusalén. Y por eso es que a los enemigos de la gente de Israel, a los enemigos de los judíos, les encantaba burlarse de ellos señalando la condición de Jerusalén. Eso es lo que les decían, miren su condición, miren a su Dios, dicen que su Dios es un Dios grande y poderoso y temible, pero miren que sus paredes están en ruinas, miren que las puertas están quemadas. Entonces tenemos que preguntarnos esta pregunta. Si Dios ama tanto a Jerusalén, ¿por qué se quemaron los muros en ruinas? ¿Y por qué las puertas estaban quemadas? ¿Por qué la ciudad santa de Dios fue un reproche? Familia, es verdad que hoy en día los incrédulos, la gente que no cree en nuestro Dios, dicen la misma cosa. Dicen que si el Dios que ustedes alaban es tan poderoso, ¿por qué la iglesia es tan débil? Estamos viviendo en un día, familia, donde el reproche del mundo deshonra el nombre de Dios y el pueblo de Dios. Y cualquiera de ustedes que ha tomado el tiempo para tratar de compartir su fe, en algún punto u otro han visto eso. Se han conocido con gente que no respetan a nuestro Dios. Gente que se burlan de nuestro Dios, igual que en el tiempo y el día de Nehemías. ¿Y por qué es que vemos esto en esta situación? Primariamente, familia, fue la división en el cuerpo, en el pueblo de Dios. Y hoy en día lo vemos igual por la división que vemos en el cuerpo de Cristo. La palabra nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cuando hay división en el cuerpo, lo que pasa es que eso debilita el poder y la influencia de la iglesia de Dios y el testimonio del pueblo de Dios. Fíjense lo que dice en Galatas capítulo 5, versículo 14 y 15. Nos dice a nosotros como cristianos, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado.
corren peligro de destruirse unos a otros. Familia, todos somos estudiantes de la palabra de Dios. Todos tenemos este entendimiento básico. Todos sabemos que nuestro Dios es glorificado y se hace la voluntad de Dios en nuestra vida cuando como cristianos nos unimos. Cuando como cristianos decimos, vamos a unirnos con el mismo propósito. Todos somos miembros de esta orquesta, de esta sinfonía. Todos tenemos personalidades quizás un poco diferentes, pero al fin del día tenemos el mismo propósito. La única manera que una iglesia o el cuerpo de Cristo, y no estoy hablando solamente en respecto a nuestra congregación aquí de Fuente de Vida, estoy hablando en respecto a la iglesia de Dios, al cuerpo de Cristo que vienen siendo todos los cristianos del mundo. La única manera que nos podemos unificar y tener un enfoque y ver el poder de Dios y ver la voluntad de Dios en nuestro mundo es si todos hacemos una decisión a enfocarnos completamente en lo que está haciendo el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que dirige las obras de Dios. Entonces nosotros todos debemos tener esta perspectiva de Dios que gobierne nuestros pensamientos. Vamos a empezar el estudio con eso en mente. Nehemías capítulo 3 del versículo 1 hasta el 15. Entonces, lo que quiero hacer hoy es para que puedan seguir mientras leemos estos versículos. Vamos a ver varias imágenes que tenemos aquí, más o menos para darles una idea, porque lo que vemos en el capítulo 3 es que vemos la construcción de los muros de Jerusalén y también de las puertas de Jerusalén. Entonces, creo que mirando esto en la pantalla nos va a ayudar para tener un mejor entendimiento de lo que está pasando aquí. Antes de empezar a leer, quiero que tengan estos detalles en cuenta. Este fue un proyecto impresionante. Si estudias el capítulo 3 entero, lo que vemos es que hay 45 secciones separadas de construcción y 10 puertas. Entonces habían 42 equipos de trabajo, de gente trabajando. ¿Quién ha trabajado en la construcción aquí? Tenemos varias gente que entienden esto, ¿no? Que entienden que no es fácil. No es fácil tener en un edificio especialmente, tener a los eléctricos, tener a los que están trabajando con el cemento, tener a la gente que están acabando los detalles en los cuartos. Poder trabajar en unidad, poder tener un entendimiento que hay un propósito, no es fácil. Quiero que piensen eso y se den en cuenta que esto no fue una construcción y algo regular, esto fue un milagro de Dios, la manera en que ellos pudieron obrar juntos y acabar esta pared. Y no vamos a ver esto en este capítulo, pero lo vamos a ver pronto, que tomó 52 días acabar la pared. Entonces, a medida que leamos estos 15 versículos, les voy a dar información histórica y luego al final podemos ver la aplicación espiritual. Acuérdense que estamos enfocándonos en la unión de propósito y la participación de la gente en la obra de Dios. Can we see slide number 1, please? Ok, entonces lo que vemos aquí empezando en el versículo 1, dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 3, versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananil. Quería enseñarles esta foto más o menos para darles una idea. Obviamente esto no es una piscina del tiempo de Nehemías, esto viene siendo en un templo judío en Alemania hoy en día. Pero nos dice Midot 1.9, que viene siendo unos libros de los judíos, que esta puerta, la puerta de las ovejas, tenía un pasaje subterráneo que conducía a una cámara de inmersión donde los sacerdotes iban a purificarse. Entonces, acuérdense que la puerta de las ovejas era el lugar donde entraban todas las ovejas para el sacrificio en el templo de Dios. Y lo que vemos aquí es que los sacerdotes bajaban, se limpiaban antes de hacer su ministerio al Señor. Es igual que nosotros, familia, antes de nosotros cumplir nuestro ministerio al Señor, nos purificamos, ¿sí o no? Nos arrepentimos de nuestro pecado y hacemos las obras que Él nos ha llamado a hacer. Vamos a mirar slide number 2. Entonces, si pueden ver aquí más o menos la imagen para darles una idea,
Si ven hasta la izquierda en la parte de arriba, ven la puerta de ovejas y ven lo que viene siendo la torre de Hananel. La torre de Hananel era en el punto más norte de la ciudad, y esa torre y la torre que estaba al lado era la fortaleza defensiva para defenderse de la gente que atacaban del norte. Se cree que probablemente esas torres y esa sección del norte fue completamente destrozada en el tiempo de la invasión del rey de Babilonia. Si uno va hoy en día a Israel, en esa misma área lo que vemos es la fortaleza de Antonia. Entonces dice en el versículo 2, vamos a seguir, junto a ellos edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Versículo 3, los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado, ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Si se fijan ahí también, en la parte de adelante a la mano izquierda, ven la puerta del pescado. Entonces, ¿por qué se llama la puerta del pescado? Pensamos que probablemente en algún tiempo había un mercado en esa área donde vendían pescado. También noten que hasta este punto la palabra que utilizaron para la obra era construir. Por eso es que esa primera sección al norte fue completamente destrozada por el rey de Babilonia. Pero de este punto hacia adelante, por el resto del capítulo, lo que vemos es que usan la palabra reparar. Entonces ya tenían materiales, ya tenían parte de la pared, y lo que empiezan a hacer en este punto es que empiezan a reconstruir. También se cree, para la gente que han ido a Israel, que esto es la puerta del pescado, estuvo cerca de la ubicación de la puerta de Damasco. Ahora, si ven el número 1, yo sé que quizás se ve un poco pequeño, pero donde ven el número 1, aquí es donde empezamos la división de los grupos de la gente. Muchas veces eran familias diferentes o eran grupos de diferentes regiones. No solamente era el pueblo de Jerusalén que participó en esto, también eran la gente de las ciudades y los pueblos alrededor. Entonces, si ven en la imagen donde tenemos el número 1, ahí es donde dice, junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró, número 2, Mesulan, hijo de Berequías, hijo de Mesabel, y al lado de ellos, número 3, restauró Sadoc, hijo de Bana, número 4, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Sé que son muchos versículos, pero quiero que seamos fieles al texto. Vamos a leer todos los versículos, vamos a tener un entendimiento histórico y después vamos a ver la aplicación espiritual. Donde ven el número 4, es interesante que en este capítulo aquí nos menciona que había un grupo de gente que eran los tecoitas. Dice que sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. No sabemos la razón por la que este grupo de gente no quisieron participar. Se cree que quizás ellos vivían en una zona controlada por Gesem el árabe y por eso estaban temerosos de él. Pero el punto que quiero hacer con eso es que muchas veces cuando se hace la voluntad de Dios en nuestra vida, cuando el Señor tiene un proyecto, un propósito, una misión para nosotros, tenemos que entender que siempre van a haber gente en la comunidad que no están de acuerdo con lo que el Señor está haciendo. Y tenemos que estar preparados para eso. No todos van a apoyar la obra de Dios. Entonces, si ven donde dice la puerta vieja, miren lo que dice ahí. La puerta vieja, esto fue restaurada, versículo 6, por Joaída, hijo de Pasea, y Mesulan, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Versículo 7, donde dice número 5 en la pantalla, junto a ellos restauraron Melatías, Gabaonita y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Y el versículo 8, donde dice número 6 en la pantalla, junto a ellos restauró Uziel, hijo de Jarjaya, de los plateros, al cual restauró, número 7, Hananías, hijo de un perfumero, y así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Si ven la foto donde dice el muro ancho, esa sección de la ciudad no se restauró.
Esa sección viene en el tiempo de Nehemías, esa sección no se restauró. Ellos siguieron la pared hacia adentro y esa sección se quedó afuera de la pared. Entonces lo que vemos aquí, familia, hasta este punto, vemos que hay gran unidad y cooperación entre el pueblo de Dios y entre estas otras comunidades de la área. Vemos que habían personas de todas las profesiones y oficios que ayudaron. ¿Ustedes se imaginan a un perfumero construyendo una pared? ¿Qué tiene un perfumero con construcción? ¿Sí o no? Con sus manos limpias. Seguro se ponía crema en las manos. Pero piensen eso por un momento, porque creo que vale la pena mencionar eso. Quizás no eran gente que se sentían que tenían un gran entendimiento de la obra y lo que Dios estaba requiriendo, pero la gente entendía que este hombre Nehemías venía de Dios. Y la gente, porque el Espíritu estaba obrando en ellos, entendían que Dios los estaba llamando a participar en la reconstrucción de las murallas y de las puertas. Creo que eso tiene que ser el enfoque, porque no importa cuál es nuestro oficio, no importa cuál es nuestra profesión, cuando el Espíritu nos empieza a hablar en nuestro corazón, nosotros decimos, sí, lo que tú desees, mi Dios. No sé cómo hacer eso, yo nunca he construido una pared, Dios, pero yo estoy dispuesto, si esto es lo que tú deseas y esta es tu voluntad. Entonces, nos tenemos que imaginar que la pared que ellos construyeron no era una pared perfecta. Para la gente que trabaja construcción, ustedes entienden que hacer una pared es un trabajo, no es fácil hacer una pared. Hay que tener un entendimiento de la construcción para que la pared quede en nivel, para que no se vea chueca. Yo me imagino que esta pared probablemente no quedó perfectamente a nivel y quizás quedó un poco chueca, pero al fin del día pudieron construir esta pared. ¿Y qué es lo más importante que aprendemos con eso? Es que cada persona estaba ahí dispuesta a hacer la obra de Dios, lo que Dios les estaba enseñando. Entonces el Señor no espera de nosotros cuando hacemos nuestro ministerio, no tiene esta esperanza o esta carga sobre nosotros que todo lo que vas a hacer en tu vida para el Señor va a ser perfecto. Porque esa no es la realidad, familia. ¿Cuál de nosotros hacemos una obra perfecta? Lo que el Señor requiere es que estemos disponibles y que tengamos un deseo de decir, yo creo que tú me estás dirigiendo en esto, Señor, y estoy disponible y estoy dispuesto. Vamos a ver el próximo slide, por favor. El número 3. Aquí solamente para darles una imagen, esto viene siendo la puerta de las ovejas. Esto no fue en el tiempo de Nehemías, esto fue en los 1900. Entonces la pared es mucho más alta de lo que hubiera sido en esos tiempos. Pero miren, más o menos para darles una idea, ahí tenemos a la gente con las ovejas y ahí es donde entraban las ovejas para el sacrificio. Si vemos la próxima foto, slide number 4. Ok, esto es hoy en día, esa misma pared ancha que vimos en el tiempo de Nehemías, que no se construyó, esto es lo que vemos hoy en día en Jerusalén. Esa es parte de la pared del muro ancho. Y si vemos la próxima foto, esta sí les da una buena idea, más o menos de lo que se veía la pared. Si ven la porción de abajo de la pared, ven que no se ve muy organizada, todas las piedras son de diferente tamaño. Esa fue construcción durante el tiempo de Nehemías. La porción de arriba ya fue construcción durante el tiempo de Herod. Vamos a seguir al slide number 6. Y vamos a seguir en el versículo 9. Entonces seguimos trabajando en la construcción de la pared. En el versículo 9, donde dice número 1 aquí en la foto, aquí vemos junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Cada tramo que vemos aquí, familia, es aproximadamente 82 pies de largo. Y probablemente pensamos que eran 15 o 20 pies de alto. En el versículo 10, en la sección número 2, asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Harumaf, y la sección número 3, junto a él restauró Hatús, hijo de Hasabnías. Ahora, cuando dice aquí que esta gente restauraron frente a su casa, quiero que pensemos eso un momento. Lo que podemos aprender de eso es que ellos estaban diciendo, nosotros vivimos aquí. Nosotros vivimos aquí. Esta obra de reconstrucción queremos participar,
porque nosotros queremos seguridad para nuestra familia. Y si vemos en la sección número 4, en el versículo 11, nos dice que Malquías, hijo de Harim, y Jasub, hijo de Pahat Moab, restauraron otro tramo, número 5, y la torre de los hornos, ahí en la mitad de la imagen. Y el versículo 12, número 6, junto a ellos restauró Salum, hijo de Jaloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Él con sus hijas, muy interesante también que mencionaron eso, que hasta las hijas del gobernador se involucraron en el trabajo. Esto era un asunto de familia. Todos estaban involucrados en la restauración de los muros de la ciudad. Vamos a mirar slide number 7. Ok, en esta foto lo que ven en el versículo 13, fíjense en la puerta del valle, a la mano izquierda. Dice que la puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos de muro. Miren la foto aquí, hasta la puerta del muladar. Esa sección entera la restauró este grupo de gente. Mucha de la gente que estudiaron esto en el Testamento Antiguo, no sabemos por seguro, pero piensan que probablemente pudieron hacer eso porque esta sección de la pared estaban construyendo sobre lo que era un acantilado rocoso. Entonces ya tenían una base, no tenían que construir 15 o 20 pies, probablemente construyeron una pared a 3 pies de altura, pero ese tramo que dice 1000 codos del muro era aproximadamente 1722 pies. En el versículo 14, si ven hasta el final a la mano derecha, dice que reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Hakerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y en el versículo 15, vamos a acabar con la imagen, Salún, hijo de Col-José, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden a la ciudad de David. Ok, ya acabamos esa sección. Así tenemos un entendimiento y podemos ver en nuestra mente la imagen, cómo se veía esto en el proceso de reconstruir esta pared. Vamos a enfocarnos hoy en varias cosas. Primero, lo que vemos, que creo que es importante que notemos, es que vemos un buen ejemplo de liderazgo. Acuérdense que el libro de Nehemías, una de las enseñanzas más profundas y poderosas que nosotros podemos aprender de este libro es cómo ser líderes. Y esto es algo que nos enseña la palabra de Dios, no solamente en Nehemías, pero también en nuestro Señor Jesucristo. Vemos este ejemplo de buen liderazgo en el versículo 1, el versículo 9 y el versículo 12. Voy a leérselos. En el versículo 1 dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos y los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. ¿Ustedes se imaginan eso? El sumo sacerdote con sus manos santificadas trabajando en la construcción. Increíble. Eso nos enseña que esta gente, estos líderes de alto rango estaban dispuestos a ser parte de la obra. Estaban dispuestos a hacer lo que el Señor les estaba diciendo. Miren lo que dice en el versículo 9. También vemos que dice, junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Y en el versículo 12, junto a ellos restauró Salum, hijo de Jaloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Familia, no importa nuestra posición en el trabajo, quizás somos jefes, ejecutivos, no importa nuestra posición, en el reino de Dios la palabra nos enseña que debemos de ser siervos y que debemos de darle un ejemplo a la gente con quien servimos y ellos siguen ese ejemplo. Miren lo que dice sobre nuestro Salvador Jesús, que era un líder siervo. Punto número 2, el mejor tipo de líder es un líder siervo. En inglés se dice servant leader. Lucas capítulo 22, versículo 25, nos dice aquí la palabra. Jesús les dijo, en este mundo los reyes
y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. Vamos a pensar esto un momento. Cada persona que está aquí hoy con nosotros, cada persona que está con nosotros también vía Facebook, todos guiamos a otros. De una manera u otra, todos somos líderes en cierta capacidad. Quizás en el lugar del trabajo, eres líder. Siempre, aunque seas líder, siempre tienes a alguien sobre ti, pero también tienes gente debajo de ti. En el hogar, las mamás son líderes de los niños, ¿no? Cuando el esposo no está. Cuando el esposo está, el esposo es el líder de la esposa y de los niños. En la iglesia también tenemos a nuestros hermanos aquí que sirven en los ministerios, que también son líderes sobre estos ministerios. Si fuéramos a definir esta palabra líder, quiero que piensen eso un momento. Líder. Si fuéramos a definir esta palabra en una sola palabra, líder, la palabra que yo escogería sería influencia. Líder es influencia. ¿Qué tipo de influencia tienes tú sobre las personas en tu vida? Y si alguien le fuera a preguntar a estas personas sobre tu influencia, ¿qué dirían de ti? Noten el ejemplo de Jesús, Juan capítulo 13, versículo 12 hasta el 15. Nos dice la palabra sobre el liderazgo de Jesús, versículo 12. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo el maestro y el señor les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Entonces, después del servicio vamos a tener vasijas adelante para lavarnos los pies. Y sabemos que sí hay iglesias donde hacen eso, ¿no? Que tomaron esto literalmente. Y que Dios los bendiga si ellos quieren hacer eso de esa manera y es una expresión de su fe. Pero nosotros entendemos que en el contexto y lo que de verdad nos está enseñando aquí es que Jesús está diciendo, esto es ser humilde, esto es ser un siervo. Si yo siendo Dios glorificado, me he puesto en esta posición, miren, en la cultura judía, acuérdense que todos usaban chanclas en esos tiempos. Yo iba a venir con chanclas, pero mi esposa no me dejó para la ilustración. Pero en esos tiempos la gente venía con chanclas por toda parte, ¿no? Y no tenían, las carreteras era pura tierra. Entonces imagínense el mugre que tenían en los pies y entre los dedos. Y entonces lo que hacían es que cuando uno entraba a la casa de alguien, el esclavo, la persona más baja, de rango más bajo en la casa, es la que se ponía la toalla y le lavaba los pies a los que estaban viniendo a esa casa. Entonces tenemos un entendimiento que esto era parte de la cultura. Imagínense eso por un momento, que nuestro Señor Jesucristo tomó esa posición de siervo y le dice a sus discípulos, esta es la manera en que yo quiero que ustedes dirijan a su gente. Entendiendo que estos discípulos iban a cambiar el mundo completamente. Entendiendo que iban a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, las iglesias de Dios. Acuérdense que esto fue una explosión. Fueron 12 hombres que cambiaron el mundo entero, predicando el mensaje de Jesucristo nuestro Salvador, con el poder del Espíritu Santo, este mensaje. Y Jesús quería que ellos claramente entendieran que cuando estás en una posición de liderazgo, la manera en que tú vas a dirigir a tu gente es que les vas a dar un ejemplo y tienes que ser un siervo. Entonces, en la manera de este mundo, todos sabemos esto, la manera de este mundo y la sabiduría de este mundo, decimos, yo soy el jefe y esta es mi posición y este es mi título y tú me vas a obedecer. Y así van a ser las cosas. Todos hemos trabajado con gente así, ¿no? Yo he trabajado con gente así y no es fácil. No es fácil trabajar con gente que tiene este tipo de personalidad. Ahora,
en nuestras propias vidas, siendo líderes, porque ya establecimos que cada uno de nosotros en cierto punto somos líderes. Todos somos líderes. Todos tenemos influencia sobre alguien en nuestra vida. Gran parte de la frustración que nosotros tenemos en nuestra vida viene como resultado directo de un liderazgo deficiente. Muchas veces tenemos conflictos con la gente, ¿no? Conflictos de personalidad, luchas de poder, quizás mala comunicación, quizás una falta de respeto. Familia, no es fácil trabajar o servir con un líder que usa estas maneras, que usa las maneras del mundo para dirigir a su gente. Todos ustedes que han trabajado con gente de esta manera entienden este principio, pero es mucho más fácil cumplir nuestras responsabilidades en nuestro ministerio, en nuestro hogar y en el trabajo cuando tienes un buen líder. Entonces, vamos a hablar de eso un momento. ¿Qué hacemos cuando tenemos estos líderes difíciles en nuestra vida, estos líderes en nuestro trabajo que nos dicen, vas a hacer las cosas de esta manera? Y tú siendo un cristiano, tú dices, no, esto no está correcto, lo quiero hacer de esta manera. ¿Cómo hacemos nosotros como cristianos para lidiar con eso? Cuando tenemos gente que no conocen a Dios, yo sé que no siempre son los incrédulos, que hasta vemos eso entre gente quizás en el trabajo que son creyentes, pero vemos la manera en que dirigen y es tan difícil, ¿no? Cumplir nuestras responsabilidades cuando la gente dirige con una mano de hierro a su gente. No es fácil. Quizás en esos tiempos debemos decir las oraciones como decían los apóstoles. Señor, trae fuego del cielo y consume a mis enemigos. Ustedes nunca han hecho eso. Es una broma. Pero no sean ese líder, no sean ese líder. Si Dios les ha dado influencia, familia, no sean esa persona que la gente alrededor de ustedes no quieren trabajar con ustedes o que vienen al trabajo y dicen, ay, está aquí otra vez el jefe. Tenemos que liderar como Jesús. Si Dios les ha dado autoridad a ustedes sobre la gente, tenemos que usarla bien. Acuérdense que un día cada uno de nosotros tendremos que dar respuesta ante Cristo por la manera en que dirigimos a su gente. Entonces, no le hagas la vida difícil a las personas. Nuestro liderazgo debe reflejar piedad y compasión. Entonces, la gran pregunta viene siendo, ok, todos somos líderes, entendemos esto, ¿cuál es el secreto para un liderazgo exitoso? Siendo cristiano, yo quiero ser un líder exitoso en mi vida, no solamente aquí con ustedes, pero también con mi familia, con mi esposa, con mis niños y también en el trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo recibimos éxito en esta área? Es nuestra vida privada. Es lo que hacemos en nuestra vida privada. Es ser una persona de carácter e integridad cuando nadie está mirando. No es hacer lo que hacemos aquí, amén, aleluya. Es hacer las cosas de Dios cuando estás en la privacidad de tu propia casa. Y lo que eso significa, familia, es que no podemos aflojarnos espiritualmente. No podemos decir, ya fuimos a la iglesia, ya leí mi Biblia, pero quiero relajarme un poco. Vamos a hacer esto o eso, ¿sí o no? Porque cuando nos relajamos de esa manera, lo que pasa es que le abrimos el rumbo al enemigo. Y el enemigo entra a nuestra vida. Entonces, espiritualmente todos estamos creciendo en esta área, cada día más. Esa debe ser la oración y uno de los deseos más profundos en nuestra vida, que nosotros podamos decir, Señor, ayúdame a ser la misma persona que soy en la iglesia con mi familia. Ayúdame a ser esa misma persona en la iglesia con mi trabajo. No vaya a ser que la gente piense que tenemos múltiples personalidades, se dice. Sí. Entonces, cuando nosotros hacemos eso y empezamos a aprender a hacer eso, familia, esto es un proceso, todos estamos en este proceso, queriendo honrar al Señor, especialmente cuando nadie está alrededor de nosotros. Lo que pasa es que cuando podemos honrar a Dios cuando nadie está mirando, entonces Dios nos empieza a honrar a nosotros, cuando todos están mirando. Vamos a seguir en este tema, creo que el Señor quiere que hablemos de esto. ¿Qué es lo que hacemos si estamos trabajando bajo un líder difícil? ¿Qué es lo que podemos hacer?
Todas las esposas, por favor, levanten la mano. Estoy bromeando. Mi esposa no. Si eres una esposa o si eres un esposo, piensa en esto un momento. ¿Han intentado cambiar a su esposo o a su esposa? ¿Quién ha podido? Vamos a ser honestos, no es posible. No es posible cambiarnos unos a los otros. Quizás podemos cambiar ciertas cosas, pero al fin del día el corazón solamente lo puede cambiar Jehová. Entonces vamos a mirar el ejemplo de Nehemías por un momento. Ustedes se acuerdan el rey de Persia donde él servía, el rey Artajerjes. Este rey en los libros de Persia era un hombre muy famoso. Tenía fama de ser un rey que era imposible cambiarle la mente. Y también sabemos estudiando las leyes del reino de Persia que la ley persa era imposible de anular. Entonces esto era parte de la cultura. Y aquí tenemos a este hombre Nehemías con este rey que nadie le puede cambiar la mente. ¿Y qué es lo que hace Nehemías? Entendiendo que el corazón de Nehemías, siendo un siervo del rey, no estaba en Persia. El corazón de Nehemías estaba en Jerusalén. Nehemías sentía que Dios lo estaba llamando a Jerusalén, pero él no podía simplemente dejar su trabajo. Él no podía decir, rey, Dios me está diciendo que me voy en esta dirección. Imagínense si él hubiera hecho eso. Y quizás algunos de ustedes aquí hoy están trabajando en Persia y Dios los está llamando a Jerusalén y quieren ser parte de otra cosa. Solamente ustedes saben eso. Si quizás Dios está obrando en sus corazones, en lo que tienen ahora en su oficio, y el Señor les está diciendo, quiero hacer algo nuevo en su vida. Y se están preguntando, ¿cómo, Señor? Si llevo tantos años trabajando en esta obra, ¿cómo, Señor, voy a moverme de aquí a aquí? Eso requiere un paso de fe. Pero quiero enfocarme en lo que hizo Nehemías en esta situación, porque no podemos cambiar el corazón de nuestro jefe, de nuestra esposa o de nuestro esposo, pero Dios sí puede. Nehemías capítulo 1, versículo 11. Fíjense lo que dice aquí. Era un hombre de oración. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Entonces, esposas, no van a poder cambiar a su esposo y convertirlo en lo que ustedes quieren que él sea, en su versión de él. Lo mismo viene para ustedes, mis hermanos, con sus esposas. Pero en lugar de nosotros quejarnos y de nuestro cónyuge o manipular la situación, lo que debemos hacer es contarle a Dios, ¿verdad? Porque los cristianos nunca peleamos. Lo que tenemos son tiempos de comunión intensiva. Entonces, la próxima vez, esposa, la próxima vez que tu esposo haga algo mal, dile a tu esposo, si me vas a hablar de esa manera, le voy a decir a mi papá. Miren, les voy a decir algo personal. Si alguna vez yo estoy mal en mi relación con mi esposa, yo no quiero que mi esposa le cuente a mi papá sobre mí, porque las nalgadas de Dios duelen. ¿Sí? Entonces es mejor, la palabra no nos dice, nosotros no debemos orar, Dios humíllame. La palabra dice, humíllense ante de Dios y Dios los exaltará. Entonces siempre es mejor en esas situaciones, si la veo corriendo al cuarto, no, mejor vamos a hablar. Y el punto número 3, el propósito de obedecer la guía de Dios, como cantamos esta mañana, es la gloria de Dios. Todo lo que hacemos en nuestra vida, todos los momentos que decimos, Señor, esto es de ti, ¿qué deseas que yo haga en esta situación? Estamos obedeciendo la guía de Dios porque queremos que Dios sea glorificado en nuestra vida. Entonces sabemos que Dios llamó a este pueblo, a esta gente, a estas comunidades entre los judíos a trabajar y a participar en la reconstrucción. Esto fue una obra de Dios, esto fue una obra del Espíritu Santo y la gente estuvo de acuerdo con ella. Ahora, nosotros en el ministerio, cuando hacemos ministerio oficial por el Señor, nunca se trata de promover a un líder, nunca se trata de promover a una organización, se trata de la gloria de Dios. 1 Corintios 10, versículo 31,
Miren lo que dice aquí. Así que si coman o beban, o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Segundo Corintios capítulo 4, versículo 5. Nos dice aquí, miren lo que dice aquí, y esto era de los apóstoles, ¿no? Siendo predicadores y gente que enseñaban la palabra, dicen, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Entonces, nosotros en nuestro ministerio, al hacer nuestro ministerio al Señor, todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida, familia, se considera ministerio cuando tenemos ese enfoque. Cuando hacemos nuestro ministerio, la oración sacerdotal de Jesús debe ser nuestra oración. Fíjense lo que dice en Juan capítulo 17, versículo 4. Jesús le dijo esto a su papá. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y nosotros sabemos, porque lo hemos estudiado, que Dios tiene una misión especial para cada uno de nosotros. Miren lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 10. Nos dice a nosotros, pues somos la obra maestra de Dios. Somos la obra maestra de Dios. Ustedes se imaginan eso, que el Señor nos dice a cada uno de nosotros que somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Hay un hombre que se llama D.L. Moody, quizás ustedes lo conocen, y esto es lo que dijo una vez este gran predicador D.L. Moody. Muchas personas tienen una idea falsa sobre la iglesia. Piensan que la iglesia es un lugar para descansar y contribuir a las organizaciones benéficas. Escuchar al ministro y hacer su parte para mantener a la iglesia fuera de la bancarrota. Es todo lo que quieren. La idea de trabajar para ellos nunca entra en su mente. Pero nosotros entendemos, siendo el pueblo de Dios y estudiando la palabra, que cada miembro de la iglesia es importante. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y Dios tiene una función especial para cada uno de nosotros que debemos desempeñar. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 Corintios 12, 12. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero, y lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Qué alivio es saber, familia, que el Señor Jehová no espera que yo haga todo en esta iglesia, sino que yo en mi posición y esta oportunidad que tengo para servirles a ustedes, que yo use los dones que Él me ha dado a mí en las tareas que Él me asignó. Y cuando yo hago esto, lo que he descubierto es que le ayuda a otra gente a descubrir y desarrollar sus propios dones. Y es así, familia, como nos animamos unos a otros para que todos podamos hacer más por nuestro Señor. Steve Jobs, el creador de Apple, dijo esto: las grandes cosas en los negocios nunca las hace una sola persona. Son hechos por un equipo de personas. Ahora, esta reconstrucción de la muralla y las puertas, obviamente en el mundo físico, significa la protección y la seguridad para la gente. Y acuérdense que pudieron hacer esto porque la gente obedeció al mismo líder. Mantuvo sus ojos en la misma meta y trabajaron juntos con un propósito para la gloria de Dios. Acuérdense que Jerusalén estaba rodeada por los enemigos. Acuérdense que en este tiempo ya la gente se había acostumbrado a vivir de esta manera, rodeada por los enemigos. Y muchas veces hoy nosotros como cristianos podemos decir estas cosas en nuestra condición. Empezamos a aceptar la situación y decimos simplemente así son las cosas y tengo que aceptarlo. Tengo que aprender a vivir de esta manera. Pero llega este hombre, Nehemías, con un mensaje y los desafía a reconstruir las murallas de la ciudad por la gloria de Dios. Vamos a cerrar con la aplicación espiritual. Vamos a hablar de los muros de nuestra vida. Isaías capítulo 49, versículo 15. Dice: pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Miren lo que dice Dios. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del niño de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. En las palmas de mis manos
te he grabado, y tus muros están constantemente delante de mí. Dios le está diciendo a su pueblo y a su gente, sus vidas son como muros continuamente delante de mí. Dios le está diciendo a su pueblo que ha inscrito la vida de su pueblo en sus propias manos. Entonces lo que los muros eran para Jerusalén, nuestra vida es delante de Dios. Y muchas veces, familia, lo que puede pasar en nuestra vida es que los muros se empiezan a derrumbar en nuestra vida. Los muros que protegen nuestra vida espiritual, los vemos derrumbados. Vemos que las puertas son quemadas por el fuego. ¿Y por qué? Porque muchas veces nos descuidamos en las cosas de Dios. El Espíritu Santo en nuestra vida siempre está tratando de guiarnos. Siempre nos está advirtiendo. Siempre está diciendo, hijo, camina de esta manera. Hijo o hija, no voltees hacia allá. Él nos da discernimiento espiritual. Pero miren lo que dice en Proverbios 25-28. Nos dice que una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Y quizás esta mañana algunos de nosotros estamos viviendo en esta condición. Si somos honestos con nosotros mismos, muchas veces la gente nos puede ver y quizás la gente piensa, este es un hermano o una hermana fuerte en la fe. Esta persona lleva mucho tiempo caminando con el Señor, pero quizás en tu corazón tú sabes que te has descuidado. Quizás en tu corazón tú sabes que has permitido cosas en tu vida que han derrumbado las paredes de tu vida. Que te encuentras en una situación y una condición y no entiendes cómo es que llegaste aquí. Y familia, eso no pasa todo de repente. Eso no pasa de un día a otro. Eso son descuidos pequeños que nosotros hacemos en nuestra vida. Empezamos a hacer compromisos con las cosas en nuestra vida. Un pedazo de piedra se suelta aquí, otro pedacito, una grieta aquí, y antes de que sabemos hay un hueco en nuestra pared. ¿Y qué es lo que pasa? Las malas hierbas de la carnalidad comienzan a crecer a través del muro y el enemigo entra a nuestra vida. Tiene acceso libre a nuestra vida. Entonces, varias de las razones por qué esto puede pasar en nuestra vida, no podemos tomar a la ligera los pecados, familia. Tenemos que entender la destrucción que viene en nuestra vida cuando permitimos el pecado o cuando hacemos compromiso con el pecado. Muchas veces puede ser por el egoísmo, puede ser por la falta de disciplina en nuestra vida, puede ser por los compromisos, como dijimos, puede ser porque hay inmoralidad sexual en nuestra vida, puede ser porque no estamos compartiendo tiempo con el Señor. Pero si alguna vez te has dicho a ti mismo, y vamos a cerrar ahora, estoy bien en esta condición, o el Señor sabe, el Señor entiende que yo no soy perfecto, y tú has hecho paz con tu pecado. Si esa es tu actitud esta mañana, quiero que sepan que el enemigo ya está viviendo en su campamento. Si esa es su actitud esta mañana, que el Señor está bien con nuestro pecado, sus paredes están caídas. Primero lo que hacemos como cristianos es que tenemos que ser honestos en nuestra evaluación. La segunda fase en nuestra vida espiritual es que empezamos a reconstruir los muros. ¿Quién es que reconstruye los muros en nuestra vida? Es el Espíritu Santo. Y la manera en que el Espíritu Santo empieza a reconstruir nuestros muros no es suficiente que solamente nos arrepentamos del pecado. Claro que el Espíritu nos enseña nuestra condición y nos lleva al arrepentimiento, pero también tenemos que empezar a reconstruir. Y la manera en que el Señor hace eso en nuestra vida es cuando empezamos a pasar tiempo con Él todos los días. Y todos somos ocupados, ¿sí o no? Todos tenemos vidas ocupadas con el trabajo, con la familia, pero no podemos permitir no tener tiempo con Dios todos los días, porque entendemos el profundo impacto que eso nos da en nuestra vida espiritual y de esa manera mantenemos las paredes de nuestra vida. Entonces, ¿qué podemos hacer si se nos hace difícil? Quizás nos tenemos que levantar más temprano. Todos tenemos las mismas 24 horas, o quizás vemos menos televisión, o quizás usamos nuestro tiempo de almuerzo en el trabajo. Puede ser ese el tiempo de estudio en la palabra, pero es un proceso, familia, que comienza con un pequeño compromiso. Esa es la manera en que se derrumban las paredes de nuestra vida. Voy a cerrar con este dicho de un hombre que se llama A.W. Tozer. Seguro que también saben quién es.
Y nos dice en Galatas 6:9 que no nos cansemos de hacer bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. A.W. Tozer dijo esto: el granjero conoce el hambre del desierto, el hambre que ninguna maquinaria agrícola moderna, ningún método agrícola mejorado puede destruir. No importa cuán bien preparado esté el suelo, cuán bien mantenidas estén las cercas, cuán cuidadosamente pintadas estén los edificios, deje que el propietario descuide por un tiempo sus preciados y valiosos acres y volverán a la naturaleza y serán tragados por la jungla o el páramo. El sesgo de la naturaleza es hacia el desierto, nunca hacia el campo fructífero. Nos tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Vamos a cerrar con oración y una última canción. Vamos a orar, familia. Quizá algunos de ustedes esta mañana necesitan oración. Quiero orar con ustedes esta mañana. Y vamos a cerrar con una última canción. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana, Señor, por este tiempo que nos has dado para estudiar tu palabra, mi Dios. Y nuestro deseo como tu pueblo, Señor, en este ministerio es poder cuidarnos, Señor, las cosas que tú nos has depositado, la vida que tú nos has dado en Cristo, que la semilla que tenemos en nuestro corazón y nuestra alma dé fruta, Señor. Que la gente pueda ver quién eres tú en nuestra vida, Señor. Y quiero orar con mis hermanos esta mañana, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a ser un pueblo, una gente de integridad. Ayúdanos, Señor, a ser la misma gente, no solamente en los domingos, pero todos los días de la semana. Queremos ser un pueblo y un grupo de gente que te honran, Señor. Queremos que la gente te conozcan y te traigan honra y gloria en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos, empezando esta semana, Señor, que nos uses para tu gloria. Y Señor, si hay algo en nosotros que te desagrada, por favor, enséñanos, Espíritu Santo, y danos la fortaleza que necesitamos, no solamente para arrepentirnos, pero para empezar a hacer las cosas que tenemos que hacer para reconstruir los muros espirituales de nuestra vida y para dirigir fielmente como líderes a la gente que tú nos has dado, Señor, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad de fe y en nuestras propias familias. No lo podemos hacer sin ti, Espíritu Santo. Dependemos de tu poder, dependemos de tu misericordia y tu gracia. Y te pido hoy, mi Dios, que nos llenes con tu presencia, que nos llenes con tu poder y que nos uses para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, familia, que tengan una buena semana.